El reloj marcaba las 7:15 de la noche, pero la casa estaba demasiado silenciosa. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si intentara advertirme de algo. Me quedé inmóvil en la cocina, mirando el cuchillo que acababa de usar para cortar verduras. Mi mente no estaba allí, estaba en otro lugar, preguntándome si esta noche sería igual que las demás. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Sus pasos resonaron en el pasillo, lentos, pesados. No me giré. ¿Qué hay para cenar?, dijo Richard desde la puerta. Su tono era más un reproche que una pregunta. Pollo al horno con verduras, respondí sin darle la cara, intentando que mi voz sonara neutral. Él soltó un leve bufido. Sentí su mirada recorriendo la cocina mientras dejaba su maletín en la silla junto a la mesa. Espero que no hayas vuelto a improvisar con la receta. Sabes que la última vez fue un desastre. Apreté los dientes, dejando caer el cuchillo con más fuerza de la necesaria en la encimera. Está exactamente como te gusta, dije, girándome finalmente para enfrentarlo. Allí estaba él, impecable en su traje azul, ajustando su corbata frente al reflejo de la ventana. Siempre tan pulcro, tan frío. Ni siquiera parecía el mismo hombre que una vez conocí. Espero que tengas mi camisa blanca lista para mañana. Tengo una reunión importante. Antes de que pudiera responder, la voz de Chloe rompió el tenso silencio. Papá. Hoy saqué un sobresaliente en ciencias. Mi hija, con su cabello castaño despeinado y su cuaderno en mano, se plantó frente a él con una sonrisa. Richard apenas le dedicó una mirada antes de sacar su teléfono y deslizar el dedo por la pantalla. No es momento para eso, Chloe. Estoy ocupado. El entusiasmo de mi hija se desvaneció de inmediato. Su sonrisa se apagó como una vela al viento, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y resignación que partió mi corazón. Chloe, ¿me ayudas a poner la mesa?, le dije, intentando suavizar el momento. Ella asintió en silencio, tomando los cubiertos y moviéndose con lentitud. Richard, por su parte, se dejó caer en una silla, con la mirada fija en su teléfono como si el resto del mundo no existiera. Las gotas de lluvia seguían golpeando la ventana, pero el verdadero ruido estaba dentro de mí. Una tormenta que llevaba demasiado tiempo acumulándose. La cena transcurrió en un silencio que solo rompía el sonido de los cubiertos contra los platos. Chloe apenas tocó su comida, moviendo las verduras de un lado a otro mientras Richard seguía absorto en su teléfono. De repente, él habló, sin apartar la vista de la pantalla. Mañana tengo una reunión importante con nuestros nuevos socios. Quiero que mi camisa blanca esté lista y que mi traje gris esté impecable. Lo miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Traje gris?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿No recuerdas que mañana es la presentación de Chloe en la escuela? Dijimos que iríamos juntos. Richard dejó el tenedor con un golpe seco sobre el plato y me miró con esa expresión de impaciencia que, últimamente, llevaba como una máscara. ¿Otra vez con esas tonterías?, dijo, frunciendo el ceño. Sara, deberías entender que hay prioridades. Esto no es solo una reunión, es un paso crucial para mi carrera. No puedo poner en pausa mi vida por algo así. Miré a Chloe. Su mirada estaba fija en el plato, sus pequeños hombros se encogían como si quisiera desaparecer. Mamá, está bien. Puedo ir sola, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Quise decir algo, protestar, pero no encontré las palabras. Sentí que mi garganta se cerraba mientras Richard se levantaba, agarrando su plato con una mano y su teléfono con la otra. Asegúrate de que mi camisa no tenga una sola arruga, añadió antes de desaparecer en el pasillo. Mañana tiene que estar perfecta. Me quedé allí, con las manos temblando mientras recogía los platos. Chloe me miró de reojo, su rostro intentando ocultar lo que realmente sentía. ¿Puedo ir a mi habitación?, preguntó con timidez. Claro, cariño, le respondí, esforzándome por sonar tranquila. La vi subir las escaleras lentamente, llevándose consigo la última pizca de alegría que quedaba en la casa. Me apoyé en el fregadero, mirando el agua correr mientras los recuerdos de otra época inundaban mi mente.
Hace 15 años, Richard y yo habíamos soñado juntos. Él solía sentarse en aquel pequeño café donde trabajaba, hablando sobre sus planes para el futuro. Un día lo tendré todo, decía con una sonrisa. Una carrera exitosa, respeto, estabilidad. Yo le había creído. Trabajé horas extras, ahorré cada centavo para ayudarlo a lograr sus sueños. ¿Y ahora? Ahora sentía que me había quedado atrapada en el papel de espectadora en la vida que había construido para él. El sonido del televisor encendiéndose en la sala me devolvió al presente. Subí al dormitorio y abrí el armario. Allí estaba el traje gris, colgado con meticulosidad en su lado del closet, donde todo parecía perfecto. En contraste, mi lado estaba lleno de ropa sencilla, práctica, reflejando una vida que nunca había permitido el lujo de aspirar a más. Saqué la camisa blanca y la puse sobre la tabla de planchar. Mientras pasaba la plancha, sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. No era solo la tensión acumulada de esa noche, era algo mucho más profundo, algo que había estado ignorando durante años. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando el leve murmullo de la televisión en la sala. Richard seguía despierto, seguramente revisando correos o mensajes importantes, o al menos eso era lo que él siempre decía. A las 6 de la mañana, el despertador sonó. Me levanté en automático y fui directamente al armario. Saqué el traje gris, revisé la camisa y la coloqué cuidadosamente en la percha. Mientras lo hacía, el ruido del agua corriendo en el baño me recordó que el día había comenzado. Sara, la voz de Richard llegó desde el baño. ¿Dónde está mi reloj? Está en la cómoda, como siempre. No respondió. Al rato, apareció en la habitación, aún secándose el rostro. Se detuvo al ver el traje colgado en la puerta. ¿Eso es todo?, preguntó, con el ceño fruncido. ¿Qué más debería haber?, respondí, sintiendo como mi paciencia comenzaba a agotarse. Espero que no hayas olvidado lustrar mis zapatos. La última vez fue un desastre. Me quedé mirándolo, incrédula, mientras él ajustaba los puños de su camisa sin siquiera levantar la vista hacia mí. Lo haré en un momento, dije finalmente, tratando de mantener la calma. Richard no contestó. Simplemente se giró hacia el espejo y comenzó a arreglarse. Para él, todo debía ser impecable. Su apariencia, sus gestos, sus palabras. Todo lo que proyectaba hacia el mundo exterior era pulcro y medido. Lo único que no encajaba en esa perfección era su familia. Mientras él se ocupaba de su reflejo, fui a la cocina. Chloe ya estaba despierta, con su uniforme de la escuela y un cuaderno abierto frente a ella. Me acerqué y le acaricié el cabello. ¿Lista para tu presentación? Supongo, respondió, sin mirarme. Vas a hacerlo muy bien, cariño. Estoy segura de que tu papá estará orgulloso de ti cuando vea todo lo que has preparado. Ella levantó la vista por un momento, como si quisiera decir algo, pero se limitó a asentir. Mi corazón se encogió al verla. Sabía que no estaba bien, que algo dentro de ella se estaba apagando lentamente. Un portazo en la habitación de arriba me sobresaltó. Minutos después, Richard bajó las escaleras, impecable como siempre, y se dirigió directamente a la puerta. ¿No vas a desayunar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No tengo tiempo. Y no olvides que hoy recogeré tarde. Tengo una cena con los socios después de la reunión. ¿La cena? Pero, comencé a decir, pero él ya estaba cerrando la puerta tras de sí. Me quedé en la cocina, con Chloe a mi lado, mirando el plato vacío que Richard había dejado sobre la mesa. El día apenas había comenzado, pero ya sentía el peso de algo inevitable cayendo sobre mí. La mañana avanzó con una lentitud insoportable. Dejé a Chloe en la escuela, y ella me despidió con un débil hasta luego, sin el entusiasmo que solía tener. En el camino de regreso, mi mente no paraba de dar vueltas. Las palabras de Richard, su actitud, esa frialdad calculada, algo estaba mal, y lo sabía desde hace tiempo. Pasé el resto del día intentando concentrarme en las tareas de la casa, pero todo me parecía vacío.
Cada rincón me recordaba los años que habíamos compartido, cómo habíamos comenzado con casi nada y cómo, poco a poco, Richard había dejado de ser el hombre que solía amar. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró en la encimera. Era un mensaje de una conocida, Clara, la esposa de uno de los colegas de Richard. ¿Sabías que Richard estuvo comiendo con alguien en el bistro central hoy? Una mujer rubia. Pensé que debería decírtelo. El corazón me dio un vuelco. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, tratando de decidir si debía preguntar más o ignorarlo. Finalmente, le escribí. Gracias por avisarme. Seguramente es alguien del trabajo. Era una mentira, y ambas lo sabíamos. El resto del día pasó en un torbellino de pensamientos. Cuando llegó la hora de recoger a Chloe, me esforcé por mantener una sonrisa, pero su mirada cansada me hizo sentir que ella también llevaba su propia carga. ¿Cómo te fue, cariño? Pregunté mientras subía al auto. Bien, creo. La maestra dijo que mi discurso está listo. Eso es estupendo. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Papá vendrá mañana? Preguntó de repente. Su pregunta me dejó sin palabras por un momento. No quería mentirle, pero tampoco quería romperle el corazón. Lo intentará, cariño, dije finalmente, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Por la noche, después de cenar, Chloe se fue a su habitación y yo me quedé sola en la sala. El televisor estaba encendido, pero no lo estaba viendo. Mis pensamientos volvían una y otra vez al mensaje de Clara. Una mujer rubia. ¿Quién era? ¿Por qué no podía quitarme esa imagen de la cabeza? Finalmente, decidí buscar algo. Fui al estudio de Richard, que él había convertido en su santuario personal. Todo estaba en orden, como siempre. En el escritorio, encontré algunos documentos del trabajo, su computadora portátil cerrada y su agenda. Abrí la agenda con cuidado, como si estuviera a punto de desarmar una bomba. Había fechas marcadas, reuniones importantes, pero una anotación llamó mi atención: cena, 7:30 de la tarde con I. Y mi mente se llenó de posibilidades, pero ninguna de ellas era buena. Cerré la agenda de golpe, sentí como me temblaban las manos. Esa noche, cuando finalmente escuché la puerta abrirse, me quedé inmóvil en la cama. Fingí estar dormida mientras Richard se movía por la habitación. Su perfume, más fuerte de lo normal, llenó el aire. Había algo diferente en él, algo que no podía ignorar más. Me desperté con el sonido de la ducha. Richard ya estaba levantado, preparándose para su reunión del día. Me quedé acostada unos minutos más, intentando reunir el coraje para enfrentar el día, pero mi mente seguía fija en esa nota en su agenda: cena, 7:30 de la tarde con I. Bajé a la cocina y me encontré con Chloe, quien desayunaba en silencio mientras repasaba su discurso. ¿Estás lista para hoy? Pregunté, tratando de sonar animada. Sí, pero, ¿crees que papá vendrá? Quise decirle que sí, que por supuesto estaría allí, pero no podía mentirle. No lo sé, cariño. Tal vez lo intente. Chloe asintió lentamente, pero en sus ojos había una tristeza que me rompía el corazón. Cuando Richard bajó, impecable como siempre, ni siquiera miró en nuestra dirección. Tomó su café, revisó su teléfono, antes de salir, dejó una orden más. No olvides tener todo en orden para la cena de esta noche. Quizá traiga a alguien de la oficina. Me quedé inmóvil, observando cómo se marchaba sin una palabra para su hija, que lo miraba desde la mesa con una mezcla de expectativa y decepción. Después de dejar a Chloe en la escuela, el día se sintió interminable. Una parte de mí quería ignorar todo lo que estaba pasando, pero la otra no podía seguir haciendo la vista gorda. Por la tarde, recibí una llamada de Clara. Sara, sé que es difícil para ti, pero creo que debes saberlo. ¿La mujer con la que estaba Richard ayer? No parecía una reunión de trabajo. Su voz sonaba cautelosa, como si estuviera caminando sobre terreno peligroso. Gracias, Clara. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi corazón latía con fuerza y mi mente no dejaba de imaginar lo peor. Cuando fui a recoger a Chloe, ella parecía más animada.
Mamá, creo que mi discurso salió perfecto. Estoy segura de que sí, cariño. Pero en su mirada todavía estaba esa pregunta no formulada, la que yo misma temía responder. ¿Estará papá ahí para verlo? Por la noche, mientras preparaba la cena, el silencio de la casa se sintió más pesado que nunca. A las 8 en punto, escuché la puerta abrirse. Richard llegó con una sonrisa en el rostro que no veía desde hacía meses. ¿Cómo te fue?, pregunté, intentando mantener la calma. Bien, muy bien. Creo que estoy a punto de cerrar un trato importante. ¿Cena con alguien de la oficina?, solté, tratando de sonar casual. Él se detuvo por un momento, como si intentara medir mis palabras. Sí, algo así. No quise presionarlo, pero algo dentro de mí sabía que estaba mintiendo. Después de la cena, subió directamente al estudio, dejando tras de sí el olor de un perfume que no era el suyo. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, tomé mi teléfono y revisé la nota en su agenda una vez más. Sabía que, y no era solo una inicial. Era una señal de que algo estaba a punto de cambiar y no precisamente para bien. A la mañana siguiente, la inquietud no me dejó dormir más de unas pocas horas. Richard se levantó temprano, como siempre, pero esa sensación de frialdad y distancia que había llenado la casa en los últimos meses parecía más intensa. Me preparé rápidamente y llevé a Chloe a su escuela. Ella estaba nerviosa por su presentación, pero intentaba ocultarlo detrás de una sonrisa. ¿Papá llegará a tiempo?, preguntó mientras ajustaba su mochila. Haremos todo lo posible para que esté allí, mentí. Cuando la dejé, no pude evitar quedarme en el auto unos minutos más. Tenía la mente en blanco, pero mi cuerpo se sentía tenso, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Decidí pasar por la oficina de Richard. No era algo que soliera hacer, pero hoy sentí la necesidad de enfrentar directamente esa sensación que no me dejaba tranquila. Llegué al edificio, un lugar elegante con grandes ventanales y un aire casi intimidante. En el vestíbulo, la recepcionista me miró con sorpresa. «¿Señora Harper?», dijo con una sonrisa forzada. No sabía que vendría hoy. Solo estoy de paso, respondí, intentando sonar casual. Richard está en una reunión, pero su asistente, Isabel, está en su oficina. Tal vez ella pueda ayudarla. Ahí estaba, y de Isabel. Todo encajaba de golpe, pero aún no sabía cómo reaccionar. Subí al piso donde estaba la oficina de Richard. Isabel estaba junto a su escritorio, revisando unos documentos. Era una mujer elegante, con un aire de confianza que me puso nerviosa. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente, aunque intentó mantener una sonrisa educada. «Señora Harper, qué sorpresa verla aquí. ¿Puedo ayudarla en algo?». Me acerqué lentamente, sin quitarle la mirada de encima. Solo pasaba por aquí. «¿Richard está disponible?». «Lo siento, está en una reunión importante». «Claro, siempre ocupado». Isabel asintió, pero algo en su tono y su postura me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que evitaba mis ojos, que confirmaba lo que mi intuición ya había gritado durante semanas. «Bueno, no quiero interrumpir». «Por favor, dígale que vine», dije antes de darme la vuelta y caminar hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, sentí cómo se me tensaban los músculos del cuello. La certeza de que Richard y esa mujer compartían algo más que trabajo era como un peso insoportable en mi pecho. De vuelta en casa, intenté concentrarme en preparar la cena para después de la presentación de Chloe, pero mis manos temblaban. Cada vez que pensaba en Isabel, en cómo me había mirado con esa mezcla de lástima y superioridad, mi mente volvía a la nota de la agenda de Richard. Cuando llegó la tarde y volví a la escuela, Chloe estaba lista, con su cuaderno en la mano y una expresión de ansiedad contenida. «¿Papá vendrá, mamá?», preguntó por última vez. «Lo intentará, cariño», le dije, y sentí como mi voz se quebraba al decirlo. Nos sentamos en la sala de actos, rodeadas de otros padres que sonreían, orgullosos de sus hijos. Mientras Chloe subía al escenario, eché un último vistazo al teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Richard no llegaría.
Cuando Chloe terminó su discurso, busqué su mirada desde mi asiento y le aplaudí con fuerza. Ella me devolvió una sonrisa pequeña, pero sabía que lo que realmente deseaba era que su padre estuviera allí. Al llegar a casa, Richard no estaba. Lo esperé hasta bien entrada la noche, pero no regresó. Cuando finalmente escuché el sonido de la puerta abriéndose, ya no sentí alivio, solo un cansancio profundo. ¿Cómo fue?, preguntó mientras dejaba su maletín en el suelo. Chloe estuvo increíble, respondí, sin poder ocultar el reproche en mi voz. Él asintió, pero ni siquiera me miró. Subió al dormitorio sin decir nada más, dejando tras de sí el olor de ese perfume que ya no era el suyo. Esa noche, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo tenía que cambiar, y esta vez, no esperaría a que Richard lo decidiera por mí. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa. Chloe ya había salido para la escuela, y Richard, como de costumbre, se había marchado temprano sin decir mucho. Me quedé sentada en la cocina con una taza de café, mirando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Era como si el clima reflejara la tormenta que llevaba dentro. No podía seguir ignorándolo. Decidí buscar respuestas. Primero revisé la agenda de Richard. Allí seguía la nota, cena, 7:30 de la tarde con I. Esa letra perfectamente cuidada era suya, y ya no había dudas sobre quién era I. Isabel. Después, revisé su correo electrónico en su computadora portátil, algo que nunca había hecho antes. Había mensajes de trabajo, confirmaciones de reuniones, pero un hilo de correos llamó mi atención. Detalles para Viena. Abrí el correo, y allí estaban las reservaciones de un viaje que Richard había hecho el mes pasado. Un hotel de lujo, cenas elegantes. Todo encajaba con las fechas en las que supuestamente había estado en una conferencia en otra ciudad. Mi respiración se aceleró mientras revisaba los detalles. No había nombres evidentes, pero todo apuntaba a Isabel. Era ella, tenía que serlo. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no era tristeza lo que sentía. Era rabia. Una rabia contenida que había estado creciendo dentro de mí durante meses. Tomé mi teléfono y llamé a Clara. Clara, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre Richard y la mujer rubia en el bistro central? Sí, claro. ¿Por qué? Necesito más detalles. ¿Cómo lucía exactamente? Clara dudó un momento antes de responder. Alta, cabello rubio liso, muy elegante. ¿Por qué? ¿Estás bien, Sara? Estoy bien, gracias. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Ya no había lugar para dudas. Pasé el resto del día en una mezcla de actividad frenética y pensamientos oscuros. Recogí a Chloe de la escuela y fingí una sonrisa mientras hablábamos de su día, pero por dentro estaba planeando mi próximo paso. Esa noche, cuando Richard llegó a casa, yo lo estaba esperando. ¿Cómo fue tu día?, pregunté mientras él dejaba su maletín en la sala. Largo, como siempre. ¿Qué hay para cenar? Nada especial, respondí, manteniendo mi tono neutral. ¿Y tú? ¿Tuviste alguna reunión interesante? Él me miró de reojo, como si intentara evaluar qué estaba buscando con mi pregunta. Lo de siempre. Nada fuera de lo normal. Asentí lentamente, sintiendo cómo mi rabia se acumulaba bajo la superficie. ¿Y la cena con Isabel?, pregunté de golpe, mirando directamente a sus ojos. Richard se quedó congelado por un momento, luego frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que soy tonta? ¿Que no sé lo que está pasando? Mi voz comenzó a temblar, pero esta vez no de miedo, sino de furia. Sé lo del viaje a Viena. Sé lo de Isabel. Él parpadeó, sorprendido, pero no dijo nada. Ese silencio me confirmó todo lo que necesitaba saber. Chloe cree que eres el mejor padre del mundo. ¿Y tú? Ni siquiera puedes molestarte en aparecer para verla brillar. ¿Por qué? Porque estás ocupado jugando a ser el gran hombre con alguien que no tiene ni idea de lo que significa ser una familia. Richard dio un paso hacia mí, levantando las manos como si intentara calmarme. Sara, no es lo que piensas.
Entonces explícame qué es, lo interrumpí, con lágrimas en los ojos. Porque lo único que veo es cómo destruyes todo lo que construimos juntos. Él no respondió. Solo se quedó allí, mirándome, como si no supiera qué decir. Quiero que te vayas, Richard, dije finalmente, mi voz firme aunque el dolor me consumía por dentro. No esta noche, pero esto se acabó. Él intentó decir algo más, pero lo detuve con un gesto. Hablaré con un abogado. No quiero más mentiras. Subí las escaleras dejando a Richard en la sala. Esa noche, mientras me acostaba junto a Chloe, sabía que había tomado la decisión correcta. Era hora de recuperar mi vida, aunque doliera. Al día siguiente, la casa estaba sumida en un silencio extraño. Richard no había dicho nada más la noche anterior y cuando bajé, ya se había ido. Chloe notó mi tensión, pero no dijo nada. Era una niña demasiado lista para su edad. Después de dejarla en la escuela, llamé a una abogada que me recomendó Clara. La abogada, una mujer segura y con experiencia llamada Elena, me escuchó con atención mientras le explicaba la situación. ¿Tienen bienes compartidos?, preguntó, revisando una libreta de notas. La casa es completamente mía. Es una herencia de mis padres y la adquirí antes de casarnos. Eso simplifica mucho las cosas. Si es su propiedad previa al matrimonio, no hay posibilidad de que él reclame algo sobre ella. Elena hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, necesitaré pruebas de lo que me estás contando sobre su relación con esta mujer. ¿Tienes algo concreto? Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de los correos, las reservaciones en Viena y las fechas que coincidían con sus ausencias. Esto ayudará mucho. También sería ideal tener algo que confirme sus reuniones recientes con ella. Su tono era profesional, pero directo. Me sentí fortalecida al hablar con alguien que entendía la gravedad de la situación y estaba dispuesta a ayudarme. Por la tarde, volví a recoger a Chloe. Estaba animada, hablando de un nuevo proyecto en su clase, pero de repente preguntó: ¿Papá llegará a casa temprano hoy? No lo sé, cariño, le dije, tratando de no mostrar lo que sentía. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de Clara. Sara, no quería decírtelo antes porque no sabía si era importante, pero vi a Richard con Isabel hoy en un restaurante. Estaban juntos y parecían cercanos. Mis manos comenzaron a temblar. Ya no eran suposiciones. Todo encajaba perfectamente. No había nada más que investigar. Cuando Richard llegó a casa, lo enfrenté sin rodeos. ¿Cómo fue tu día?, pregunté con una calma forzada mientras él dejaba sus cosas en la sala. Bien, largo, como siempre. Largo o lleno de cenas románticas con Isabel. Su expresión cambió al instante. Sara, no empieces otra vez. No estoy empezando nada, Richard. Esto ya está más que claro. Sé lo del viaje a Viena. Sé lo de los correos. Y ahora también sé lo de hoy. Él trató de negarlo, pero ya no importaba. Sus palabras eran irrelevantes frente a las pruebas que tenía. Esto se acabó, Richard. He hablado con una abogada. Ya no tienes control sobre mí y ni sobre esta casa. Por primera vez, lo vi quedarse sin palabras. Me miró con una mezcla de sorpresa y rabia contenida, pero no intentó discutir. Lo resolveremos mañana, dijo finalmente, antes de subir al estudio y cerrar la puerta con un golpe. Esa noche, mientras me sentaba junto a Chloe para ayudarla con su tarea, sentí algo diferente. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La mañana siguiente, Richard no estaba en casa cuando desperté. Había dejado un mensaje breve en la mesa de la cocina. No estaré esta noche. Tengo reuniones importantes. Miré la nota durante unos segundos antes de tirarla al basurero. Ya no tenía tiempo ni paciencia para sus evasivas. Llevé a Chloe a la escuela y me dirigí a la oficina de mi abogada, Elena. Habíamos acordado reunirnos para revisar los siguientes pasos del proceso. Cuando llegué, Elena ya tenía un expediente listo. Sara, he investigado un poco más sobre Isabel.
Parece que esta no es la primera vez que tiene una relación con alguien en una posición superior. La miré sorprendida. ¿A qué te refieres? Hace 3 años trabajaba para otra empresa y hubo un caso muy similar. Estuvo involucrada con un ejecutivo casado. Todo terminó en un escándalo que costó el puesto al hombre. Poco después, Isabel dejó esa empresa con una considerable cantidad de dinero que nunca se explicó del todo. Sentí cómo se me tensaban los músculos al escuchar aquello. ¿Crees que está usando a Richard? No lo creo, Sara. Estoy segura. Por lo que hemos visto, parece tener un patrón muy claro. Elena sacó unos papeles del expediente y me los entregó. Aquí tienes toda la información. Son registros de sus empleos anteriores y algunas pruebas que me proporcionaron contactos de confianza. Creo que Richard necesita ver esto. Salí de la oficina con una mezcla de emociones. Rabia, tristeza y una sensación extraña de alivio. Ahora tenía lo que necesitaba para enfrentar a Richard con hechos que no podría negar. Por la tarde, recogí a Chloe de la escuela. Su presentación había sido un éxito, y aunque intentaba mostrarse alegre, podía notar que algo la inquietaba. ¿Papá volverá a casa esta noche?, preguntó mientras subíamos al auto. No lo sé, cariño, respondí sinceramente. Esa noche, después de cenar, llamé a Richard. Quería evitar otro enfrentamiento en casa, pero él no respondió. Intenté no dejar que la rabia me controlara, pero cuando miré el expediente en la mesa de la cocina, supe que ya no podía esperar más. Tomé el teléfono y marqué el número de su oficina. La recepcionista me contestó. Señora Harper, lo siento, pero el señor Richard no está en la oficina en este momento. ¿Sabes dónde está?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Creo que está en una cena con la señorita Isabel. Colgué sin responder. El nudo en mi estómago se apretó. Ya no había ninguna duda, ningún margen para excusas. Esa noche, cuando Richard finalmente llegó a casa, lo estaba esperando en la sala. Necesitamos hablar, ahora. Él dejó su maletín con desgano y me miró con frustración. ¿Otra vez con lo mismo, Sara? Estoy agotado. No me importa si estás agotado, Richard. Quiero respuestas y quiero que las des ahora. Puse el expediente sobre la mesa frente a él. Su mirada se endureció al ver los papeles. ¿Qué es esto? Es la verdad sobre Isabel. No es solo una aventura, Richard. Es alguien que tiene un historial de destruir familias y aprovecharse de hombres como tú. Él hojeó los papeles, y vi cómo su rostro cambiaba a medida que leía. Finalmente, dejó caer los documentos y me miró con una mezcla de furia y vergüenza. Esto no cambia nada. Lo cambia todo, respondí, alzando la voz. ¿Sabes qué más cambia? Que ya no voy a tolerar tus mentiras, tus ausencias, ni el daño que le estás haciendo a Chloe. Quiero que te vayas de esta casa. Richard se quedó en silencio por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de decirle. No puedes echarme. Claro que puedo. La casa es mía. Y si no te vas, hablaré con un juez. Su expresión se endureció, pero no discutió más. Subió al dormitorio y unos minutos después escuché cómo sacaba su maleta. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. Esa noche, mientras Chloe dormía, me senté sola en la sala. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. Richard se marchó esa noche sin decir una palabra más. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa, y con él un peso se levantó de mi pecho. No fue un alivio inmediato ni completo, pero fue un comienzo. Al día siguiente, me desperté con la determinación de seguir adelante. Fui a ver a Elena y firmamos los documentos para iniciar oficialmente el divorcio. Mientras revisábamos los detalles, ella me miró con una mezcla de seriedad y empatía. ¿Estás preparada para lo que viene, Sara? Esto no será fácil, especialmente con Chloe de por medio. No tengo otra opción, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Ya no es solo por mí. Es por ella. En las semanas siguientes, Richard intentó varias veces retomar el control.
Primero, intentó negociar un acuerdo en el que compartiéramos la casa, algo que rechacé de inmediato. Después, exigió visitas constantes con Chloe, pero su inconsistencia lo traicionó. Solo apareció en 2 de las 5 reuniones acordadas, lo que no pasó desapercibido para el juez. Mientras tanto, Chloe comenzó a ver a una terapeuta. No fue fácil al principio, pero poco a poco empezó a hablar más abiertamente sobre cómo se sentía. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntas en la cocina, me dijo algo que me hizo detenerme en seco. «Mamá, a veces extraño a papá, pero no al papá que es ahora. Extraño al de antes». La abracé, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. «Yo también lo extraño, cariño. Pero estamos mejor ahora, aunque sea difícil verlo a veces». El juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Richard se presentó con un nuevo abogado, tratando de reclamar una parte de la casa y custodia compartida de Chloe. Sin embargo, con las pruebas que tenía sobre su negligencia emocional y su relación con Isabel, el juez falló a mi favor. La señora Harper conservará la propiedad de la casa y tendrá la custodia completa de Chloe Harper. El señor Harper tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes. Cuando salimos del juzgado, Richard apenas me miró. Subió a su auto y se marchó sin despedirse. Fue un cierre frío, pero necesario. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste. Chloe y yo empezamos a reconstruir nuestra vida. Había días difíciles, noches solitarias y momentos en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero también había paz. La ausencia de tensión constante en la casa era un regalo que no había sabido valorar antes. Un año después, mientras preparaba la cena, Chloe entró corriendo a la cocina con una gran sonrisa. «Mamá, me aceptaron en el programa de intercambio en Canadá». «Eso es increíble», respondí, abrazándola. «¿Debería decírselo a papá?» Me quedé pensativa por un momento antes de responder. «Es tu decisión, cariño. Pero recuerda, lo importante es lo que tú sientas». Ella asintió, pensativa, pero luego cambió el tema y empezó a contarme sobre sus planes para el viaje. Por primera vez en mucho tiempo, su entusiasmo era auténtico. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una taza de té, pensé en todo lo que había pasado en el último año. No había sido fácil, pero había aprendido a valorar la tranquilidad, a entender que la felicidad no siempre llega en forma de grandes gestos, sino en los pequeños momentos de paz y conexión. La vida no era perfecta, pero era nuestra, y eso era suficiente.